empiezan a experimentar, no crean que están creando la pólvora, todos sus arquitectos saben que todo lo que ustedes hacen ya antes se ha hecho. Entonces, lo que les interesa es que sean conscientes de lo que están haciendo, y ser conscientes de lo que están haciendo, sí, pues es estudiar referencias, ¿no? Entonces, voy a explicar también esto brevemente hasta cierto punto, ¿ya? Porque acá ya había colocado, a los formalistas, perdón, los atraccionistas formales, pero también había colocado arquitectura japonesa, que ya eso ya es otro ciclo. Me interesa mucho ir a la pregunta: ¿de qué se tratan estos Five Architects? ¿Okay? Que sus nombres están acá: Eisenman, Herjulf, Meyer, Gadamer y Graves. ¿Okay? Graves lo hemos visto, me parece, en la clase acá en la uni, que es totalmente posmodernista. ¿Okay? ¿Qué quiere decir lo posmodernista? Que es historicista, que en algunos casos es eclecticista también, que recurre a elementos populares, con ciertos significados no tan profundos, y que es bastante formalista. ¿Okay? Y que también relega la función o el espacio, tal como la modernidad, el movimiento moderno hacía, por supuesto, no importa la función representativa, formal. Ya, eso nada más para empezar, ¿no? Para descartar ya a Grace, que hemos visto. Entonces vayamos a ver. Yo hablo de formalismo y después de un término que lo voy a mencionar de forma somera, ¿ya? Porque no quiero complicar. Digamos que el estructuralismo trata de recoger formas de fabricar, trata de recoger tradiciones constructivas y trata de darle una razón a la forma como se han ido construyendo ciertas arquitecturas. Como por ejemplo, yo puedo decir la manera como los incas establecían sus asentamientos es en base a una cancha y después a construcciones alrededor de ella, digamos. Entonces, lo que yo estoy definiendo es cómo los incas estructuraban su arquitectura, ¿no? Entonces, yo interpreto eso en mi presente y también hago una arquitectura actual en base a un gran espacio y alrededor de elementos con uno preponderante. Entonces, lo que supuestamente he hecho es atribuirle una estructura repetitiva y transformarla en un elemento actual. ¿Okay? Eso han hecho algunos arquitectos, sobre todo holandeses en los años 70, que han ido pues a África y han visto cómo culturas han hecho su propia forma de vivir y eso han querido repetirlo en la arquitectura actual. Entonces, cuando yo hablo postestructuralismo, estoy hablando de la revisión de eso que se hicieron en los 70, ¿no? En las fines de los 80, 90, y que trataba de sistematizar formas de vida constructivas en el presente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo formalismo, postestructuralismo, deconstructivismo, abstracción formal, dense cuenta de que estoy atribuyéndole caracterizaciones a formas de fabricar y que se dan cuenta que son muy acumulativas. Porque yo también podría hablar de modernismo, ¿no? Postmodernismo y también postestructuralismo, el mismo estructuralismo, es decir, hay una acumulación de formas de crear arquitectura. Perdón, esto lo tengo acá. Esto sí se lo voy a pasar, ya. Es más, lo voy a pasar ahorita. Tengo el video que yo prometo, pero... Bueno, lo paso después, no tengo.
No importa, esto sí o sí te lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque acá hubo una síntesis. Me interesa mucho que esta síntesis lo tenga. Aunque está de todas maneras ahí en el PPT. ¿Por qué? Porque acá yo hablo sobre sus representantes que muy aparte de lo que dice el MoMA, muy aparte también de lo que menciona Montaner, también incluyo y cito, ¿no? Hablo de Jung, hablo de que él hace uso de esta teoría de la deriva, de un francés llamado Guy Debord. Otra vez, cuando yo digo hace referencia a un filósofo francés o filósofo, estoy hablando ya de quién, digamos, de una postura artística o de una postura teórico-conceptual. Acuérdense que yo he hablado acerca de dos posturas, ¿no? Según Montaner. La metodológica y la artística. ¿A cuál pertenecería Jung? ¿A la metodológica o a la artística? Metodológica, ¿no? Digamos que lo descifro porque ya desde que yo digo teoría de la deriva, bueno, este pata ya está empezando a tener cierta idea de estructura de su discurso a través de elementos conceptuales como la teoría de la deriva de Guy Debord, ¿no? Con su idea de que la forma no sigue más a la función, o sea, un único espacio puede servir para probar más múltiples. Otro, que tiene mucha influencia de todas maneras del cubismo, de la geometría y de la superposición. Yo lo puedo sintetizar así. De tu amigo Libeskind, ¿ya? Él, claro, él lo que trata y lo que hizo una de sus contribuciones más grandes que hoy los arquitectos peruanos contemplan mucho, sobre todo lo que enseñan en la Católica, es la idea de la creación de topografías o la creación de contextos y comprensión, por supuesto, de ese mismo, el contexto, ¿no? A través del presente, de la historia y de componer también una historia a través de elementos comunicativos, mucho de la representación. ¿Ya? Yo lo digo porque conozco en algo a los colegas de la Católica y yo me doy cuenta de todas maneras que en sus discursos, en la manera como enseñan a los estudiantes y qué cosas sacan digamos, a las redes, como para que uno lo visualice, tiene que ver mucho con el estudio de las alturas, diferentes alturas del Perú, de alturas geográficas, ¿no? La comprensión de la misma topografía, la comprensión del color de la topografía, hacen talleres sobre eso, hacen seminarios sobre eso, hacen arquitectura sobre eso. Entonces, tiene mucha esa influencia. La de Eisenman, por supuesto, ya influenciado por Derrida, el filósofo francés también, con esta carga teórica. Nuestra amiga Zaha Hadid, ¿no? Que tiene mucho, yo lo incluiría también dentro, por supuesto, de nuestros amigos metodologistas, ¿no? Porque lo de ella era una representación o una actualización de nuestros amigos constructivistas rusos. Los constructivistas rusos tenían una postura política muy grande a través de sus arquitecturas. Entonces, la idea de poder hacer que la arquitectura sea reaccionaria políticamente a través de sus formas era una intención, por eso era la revisión de Hadid, ¿no? Y bueno, de todas se sustentaba elementos también bastante artísticos. Con esto me doy cuenta de que, o dense cuenta que no es uno o lo otro, ¿no? Uno puede ser uno y a la vez lo otro. Ya muy vectoriano el asunto. Así es el asunto de la posmodernidad, pues. Eres y no eres, ¿no? O si fuiste, también puede ser. Nuestro amigo Cook, que tiene por supuesto, una intervención formal totalmente contrastante con lo existente, ¿no? Y una estimulación muy grande de los sentidos, igual que la Hegeliana, con gran juego, si puede decirse, juego formal. Y nuestro amigo Colas, que también tiene, al igual que Hadid, influencia del constructivismo, no por nada han sido pareja. No sé, eso sí no sé. Lo que sí he visto es fotos juntos estudiando, ya cuando eran jóvenes, ¿no? Así como ustedes, Coba y Suárez, uno es Hadid y el otro es Colas. Así, toman fotos juntos hoy
y después se vuelven famosos, ya no se ven. Entonces, eso me interesa. Me interesa que conozcan estos arquitectos muy conocidos en los 90-2000, que también sepan que sus ideas de los, digamos, de los metodologistas no vienen caídas del cielo, sino que algunos tienen influencias filosóficas de Jacques Derrida, otros tienen influencias de constructivismo ruso, otras ven, por supuesto, grandemente influenciados por esta separación del movimiento moderno. Sí o sí se quiere separar tanto el movimiento moderno como también de aspectos historicistas y antihistoricistas, ¿no? También el posmodernista, ¿no? La idea es separarse y diferenciarse del resto. Mostrar también, ¿no? Yo pienso que lo de Hadid y lo de Colas tienen aspectos políticos claros, porque existe o sigue existiendo otro tipo de fragmentaciones y desigualdades en los 80, y también todas estas corrientes en la cual la simplificación de la forma nietzscheana llega pues a un extremo, con esta idea del minimalismo. Características importantes que me parece que es necesario que ustedes las tomen de forma consciente, es igual, formas puras, porque cuando veo la arquitectura de Hadid, reconozco las formas, no reconozco su composición, pero reconozco pues que son extractos de, ¿no?, entre planos triangulares o planos romboidales, ¿no? Es un diseño no lineal, muchas veces crean sus propios sistemas para la creación de sus dibujos, existe mucha distorsión, existe mucha más carga simbólica, entonces la semiótica es utilizado grandemente para la explicación de los edificios, ¿no? La idea de racionalismo y funcionalismo, ¿dónde queda? Bueno, a libre interpretación. Y una idea de estos, digamos, de estos arquitectos donde la abstracción formal se ve involucrada con respecto a cierta diferencia en un inicio, son los 5 arquitectos. Es decir, si se dan cuenta, solamente prácticamente Eisenman es un representante de cierta abstracción formal dentro de esta idea de constructivismo. Porque los demás, tanto Gray, Gadamer, Hayek y Meyer, no lo son. Por eso los separo. Por eso me interesaba que vean la lectura de Montaner, que conozcan a estos metodologistas y artistas y que lo sepan diferenciar de los 5 arquitectos, en el cual Eisenman sí es uno de sus representantes, pero los demás no. ¿Queda claro eso? Por eso los he separado, digamos, en este mapa conceptual. ¿Podrías decir por qué representan los 5 arquitectos? Esto ¿Se oponen al constructivismo? Cierta resistencia también a este. Si se dan cuenta, cuando yo les he dicho que en el año 89 el MoMA denomina de constructivistas, prácticamente los está poniendo en palestra como la arquitectura de moda de la época, ¿ya? Y que prácticamente está clasificando a un cambio de década o a una época arquitectónica de fines prácticamente del siglo XX como de constructivismo. Pero tanto Montaner como los mismos, ¿no?, Five Architects representan la disidencia, es decir, oye, MoMA, no me pueden meter en el mismo saco todos, te falta, necesitas estudiarlos, como lo dice Montaner, y la misma historia te demuestra con hechos de que tanto Gray, Gadamer, Hayek y Meyer no son. Si yo quiero meter el saco a Gray acá, no puedo. Formalmente y conceptualmente se integran. Entonces, naturalmente, si puedo decir así, naturalmente, en la historia ellos no representan, salvo Eisenman, una postura que se acerque a la abstracción formal o al constructivismo.
de que sí existen arquitectos que forman parte del deconstructivismo, pero que para Montaner no es eso, es muy simple, sino que existen arquitectos abstractos formales, que algunos son metodologistas y otros más artísticos. En pocas palabras, unos hacen la forma sin explicarte nada. Oye, ¿de dónde salió este nuevo concepto? Concepto. La forma, punto. Así salió. ¿No? Y otros, obviamente, sí te dicen, no, lo que pasa es que Derrida nos dice que no, la fragmentación actual es una representación de nuestra época. Entonces, no es tan complejo. Como les digo, existen abstractos formalistas, en donde también existen metodologistas y artistas, y existen naturalmente otros arquitectos que no entran en esa clasificación, salvo Einstein, como estos 5 arquitectos. Y con eso justamente finalizo, para que conozcan a estos 5 arquitectos. Ya, ahí están sus fotitos. Ahorita digo cuáles son. Bueno, en realidad después te orden también. Hedjuk, Eisenman, Graves, Gadamer y nuestro amigo May. ¿Ya? Estos conocidos como los New York Five. Parece, ¿no? Los ingleses. Bueno, a mí me parece. Los New York Five, como si fueran todos los Jackson Five. Como les digo, esta idea de las exposiciones en el MoMA trata de todas maneras de poder poner en conjunto ciertos arquitectos y ver que existe cierta tendencia. Cuando en realidad es difícil, o sea, en los 40, 50 de repente, pero más ahora. Por ejemplo, ahora, ¿qué tendencia es la preponderante hoy? 2026. O sea, se lo pregunto a ustedes, me lo pregunto yo mismo. No sé, tal vez la tecnologista, ¿no? Pero, o la tecnologista comercialista, digamos, lo pondré así, pues, tengo que estar inventando términos. Pero lo que trato de decir es que hay una representación del mercado en la imagen muy grande, muy grande. O sea, los edificios estos últimos en San Isidro que están forrados de vidrio, es la representación de lo comercial, el abandono prácticamente del diseño por parte del arquitecto, porque eso ya no yo te puedo diseñar el volumen, porque el que ha diseñado los vidrios, la forma como coloca los vidrios, después las empresas. Entonces, bueno, eso, si me preguntan cuál podría ser una idea de tendencia. Entonces, el MoMA busca eso, ¿no? Tendencias que no siempre son favorables, digamos, para reducirlo a eso, la arquitectura. Dense cuenta que de todas maneras, en el caso también de Eisenman, ahorita vamos a ver algunas de sus obras, existe, al igual que otros, reminiscencias del trabajo de Corbusier con respecto a cierta independencia de los elementos en el espacio. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, tienen tendencias similares, ¿no? Eisenman, como les digo, bascula entre uno y otro, ¿de acuerdo? Bascula, o sea, va de uno a otro, ¿no? Entre esta idea de lo que todavía tiene una continuidad con elementos modernistas de Corbusier, pero que también interpreta abstracciones formales y que se le puede llamar de constructivismo. ¿Okay? Eisenman, justamente, lo coloca acá, se dedica a transformar la forma, ¿no? Junto con Hedjuk, pero Hedjuk está más, no hace tanta obra, está más del lado pedagógico. Y vean que sus referencias más cercanas son Terragni, ¿okay? Y Van der Burg. Terragni, por ejemplo, con el italiano que hace la casa, hay otro edificio de Casa del Pueblo, y también Theo Van der Burg que hace la Casa Schroeder, que son bastante, que tienen mucha idea de lo moderno, ¿no? El plano como representación de la arquitectura. Y Graves abraza así ideas de la posmodernidad. ¿Okay? En el caso de Eisenman, yo quiero que vean las imágenes de Eisenman.
¿Ok? Acá tengo la casa 6, la casa 2, la casa 10 y después un centro de artes visuales. ¿Ok? Lo que me interesa es que puedan relacionar el discurso de la, digamos, como acá lo he llamado, transformaciones de las formas, ¿ok? Para no llamarlo de constructivismo, sino que Eisenman transforma las formas y las emparenta con metodologías sumergidas en conceptos filosóficos. Resultado, bueno, si yo veo esta casa a primera vista, parece una casa moderna, ¿no? Pero después empiezo también a ser un poco fisgón y digo, oye, pero ¿qué de moderno tiene un plano que se sale necesariamente tanto de todos los extremos, no solamente, ¿no? en todas las direcciones, ¿no? Costados, arriba y abajo, y qué uso tiene al final, ¿no? Porque el movimiento moderno es muy consecuente entre la forma y el uso. Entonces, ¿qué uso tiene toda esta placa que sostiene el edificio? O acá, ¿qué sentido tiene este cruce de vigas y columnas, ¿no? O sea, eso lo que busca también con estos elementos modernos, al parecer, son ciertos significados, ¿no? O una escalera que no tiene nada que ver con el uso, está ahí puesto simplemente para mirar, ¿no? El espacio parece bastante racional, pero después existe una explicación conceptual respecto a la formación y a la deformación de estos espacios, ¿no? Acá, por ejemplo, la idea de tener una idea de continuidad del elemento del vano, tanto en pared y techo, ¿no? Simplemente para tener una idea de separación. Es decir, tengo dos camas, las separo. Y la separación está también acentuada por estos elementos de separación en cuanto al uso, ¿no? Así de. Y yo les hablaba acerca del proceso, que el esquema, que es tan importante como la propia idea y el propio proyecto. O sea, el proyecto es este. El proyecto es este. El resultado, bueno, es la arquitectura construida, pero el proyecto es este. El proyecto es la transformación del elemento a través de estructuras o a través de simulaciones de repeticiones de estructuras culturales. Y como les digo, el resultado es una arquitectura que parece, ¿no?, moderna, pero después yo encuentro ciertas incongruencias estructurales, todo con tal de significar, ¿no? O sea, ¿qué de lógico hay que esta viga no se cruce con la columna? O como les digo, la experimentación otra vez y las transformaciones de los planos, y estos planos pueden tener diferentes tipos de consecuencias, y se dan cuenta que la lógica estructural no tiene mucha consecuencia. O sea, lo que más importa es la experimentación formal. Está en el mismo espacio, ¿no? El mismo espacio está totalmente ahogado. Y lo que da como resultado es eso. Es este el proyecto, como les digo, es esta la transformación, ¿no? El cubo lo descubicé, lo transformé, lo roté, lo transgredí, le saqué los planos, ¿no? Lo simplifiqué, lo compliqué, y todo eso forma parte de mi estudio. Y en alguno de los puntos, ese punto es el necesario para el elemento significativo que yo percibo. Entonces, por supuesto, yo puedo, a manera moderna, mejor dicho, la modernidad, yo lo veo así, el movimiento moderno termina siendo una herramienta, no termina siendo un fin como principios, sino es una herramienta más para la creación de algo que no se somete al movimiento moderno, sino, yo digo, a ver, yo creo que la arquitectura debe ser un traslape, o mejor dicho, una separación evidente de lo que es estrictamente funcional y racional, y eso tiene que evidenciarse en la casa. Antes la modernidad de repente no lo ha evidenciado en las casas, todo ha sido un conjunto, pero en la casa yo lo quiero hacer así. Por lo tanto, voy a separar cocina, voy a separar comedor, voy a separar baño, todo en pabellones.
y cada uno va a tener su propia muestra material por fuera, ¿no? Y bueno, la modernidad me dice que de repente por ahí yo puedo tener la doble altura como significación de la sala, tanto en la uso, pero nada más en la sala. Ya, lo demás tiene que ser posmodernista porque estas funciones tienen que verse pues ejemplificadas con lo que, digamos, el cerámico propio de una cocina tiene que verse por fuera. Ya, ese es posmodernismo. Y es propiamente para la cocina. Entonces, se dan cuenta que yo voy, y todo eso pertenece a un discurso fragmentario del caos perteneciente a Derrida. Se dan cuenta que ya compliqué las cosas. Estoy utilizando modernidad como modernidad de constructivismo, abstracciones, teorías filosóficas. Entonces la arquitectura, ¿qué es ya? La arquitectura nada más no es el correcto uso del espacio. ¿Se quedó? No. La arquitectura es la acumulación de elementos que han servido para su creación a través de la historia, puestos de manera compleja para un mundo complejo. Ahí ya le metí una definición de arquitectura. Entonces eso lo reflejó justamente en estos dibujos, ¿no? En este tipo de arquitectura. Por eso la arquitectura se ha vuelto pues, una carrera dificilísima. Antes era un poquito más fácil. Ahora tienen que saber todo, tienen que saber. Porque todo lo que haces finalmente ha sido hecho antes. Como les digo, y si no eres consciente de eso, te toman por poco serio. Por eso es que ahora están viendo que los arquitectos les toman mucho, con menos seriedad. Muchas veces el arquitecto hoy sabe menos que otras personas de otras profesiones. Y piensan justamente que el arquitecto, bueno, pues es un dibujante salido de la universidad. Cuidado. Lo voy a agrandar ya, terriblemente. Hay otro edificio, el Wagner Center, que también lo que trata es ser más evidente en realidad con las fragmentaciones, si se dan cuenta, ¿no? Es el mismo discurso, las herramientas de las posturas arquitectónicas para validar ciertas abstracciones y mostrarlos dentro de un esquema de proceso. ¿Okay? Vayamos a esto. Y eso es Eisenman. Acá lo describo para que lo tengan, ¿no? Existe formalismo, ¿okay? O sea, ¿qué necesidad hay de transformar n veces un cubo? O sea, quiere demostrar mediante, o especular mediante estas formas una postura conceptual. Existe esta relación con Derrida, hace escritos de análisis, diagramas, ¿no? Programas, como herramientas de diseño y son tan importantes los procesos como el resultado. De ahí sale pues ¿no? ¿Cuál es tu proceso? Hedgehog, ¿ya? Vamos a ver nada más esta casa. Si se dan cuenta, esto no necesariamente pertenece a los derridianos o a las posturas filosóficas o también a deconstructivismo, ¿no? Lo que en realidad también él está haciendo es tener a la forma, al color, al espacio y a las percepciones como punto de partida. Tal como también lo hace el movimiento moderno, salvo que existe una evidencia ya del discurso de la forma, ¿no? Para empezar, esto podría ser un solo volumen, pero la idea de yo les decía, la idea de independencia entre pisos se puede ver esquematizada también con la independencia entre volúmenes, ¿no? Y también tiene sus procesos, ¿no? Con esta casa A. Entonces, también forma parte de esta idea de exploración formal, eso era un formalista, ¿no? Es casa. Pero, ¿qué se usa? O sea, yo puedo separar, como te decía, un estudio de la sala, comedor. Y para eso, pues hago una gran pasarela, ¿no? Y hago un elemento independiente. Ahora, yo digo, ¿para qué tanta pasarela? Bueno, ¿por qué no? Es la respuesta usual, ¿no? ¿Por qué no?
tengo todo el terreno y lo que quiero es que en la transición, no, ahí te lo puedo explicar, que en la transición pueda, ¿no? Como una idea del rito, ¿no? Desprenderse de lo, ¿no? De lo familiar para entrar a un mundo de puro trabajo. Entonces necesito yo al menos un letargo mucho mayor. Y te puedo sacar teoría del tiempo, ¿no? De la deriva si quieres. Es eso. Y no, bueno, no sé, pero no sé ustedes, pero yo he pasado muchas veces por esta idea del concepto de arquitectura para hacer la forma. Yo he tenido un taller 2 acá, no sé si todavía existe, un taller 2 experimental. Yo perfectamente hacía esto en taller 2 y 20. Claro, porque, o sea, estoy tratando de hacer que un concepto tenga una forma particular. Y de lo que se trata es eso, de que tenga un proceso, una explicación del concepto, ¿no? Y que también se condiga, por supuesto, con las necesidades funcionales. Si bien es cierto, esto no es racional, ¿no? Es bastante funcionalista y también formalista, pero tiene un sustento conceptual muy propio de este tipo de arquitectura. Entonces, ese es el asunto. Para mí, o sea, mostrar arquitecturas que parecen pues inexplicables, es decir, bueno, en su momento se tomaron en serio, se trataron de sustentarse, tener un sustento teórico, y hasta no tenerlo, y estaba bien, como Gehry, Iberlo, no digo, no explican nada, te hacen la forma disímil, extravagante, pero bueno, también son países pues de primer mundo, como dicen, Austria, España, entonces. Ahí hay mucho dinero y existe el arte o el mercado del arte. Entonces, con eso para mí también la arquitectura entra dentro del mercado del arte. Y el mercado del arte quiere decir de que la obra vale justamente por su veneración o por su especulación. ¿Okay? Entonces, otra vez, con eso muestro cómo se está dando la arquitectura digamos, en nuestros tiempos. Y para mí ese es el trasfondo. El trasfondo, entiendan que ahora la arquitectura puede tener desde una superficialidad en su creación, pero que es muy bien valorada económicamente, como también la conceptual que tiene mucho trabajo, pero que no recibe ni un premio. Y los arquitectos o los colegios o los que hacen crítica están tratando de revisar todo para mapearlo y para tratar de explicar por qué sucede eso. Y qué valorar y cómo valorar. Ya, entonces, vamos a Meyer. Meyer es un poco más amigo para mí. O sea, Meyer es como si Le Corbusier todavía seguía vivo. ¿Okay? Entonces, uno ve su arquitectura. Es una arquitectura blanca, de planos y de mucha luz. O sea, dense cuenta que esta idea de interior versus exterior prácticamente iguales está. La idea de doble altura, o sea, doble altura en el sentido de que existe simultaneidad en el espacio, transparencia, ligereza, todo. Le Corbusier está ahí. Y son casas muy hermosas, o sea, en su espectacularidad no solamente constructiva, formal, de luz, de integración al paisaje digamos, por esta idea misiana también de marcamiento del paisaje, está ahí presente, ¿no? Tanto también en las intervenciones dentro del patrimonio, ¿no? De esta forma me parece un ejemplo de intervención moderna dentro de un patrimonio histórico. Lo que él hace es tener cierta sobriedad formal, ¿no? Prácticamente teniendo ya la modernidad, el movimiento moderno como un clásico ya. Entonces rodea acá, digamos, con el elemento moderno, rodea el edificio histórico y lo une mediante un puente. Esto es el corbusiano de la gente. Y después, bueno, seguimos el mapa, es muy importante. Dentro de
La explicación también que no se dio en Le Corbusier. Nosotros habíamos visto el Palacio de la Asamblea en Chandigarh, entonces esta explicación del elemento funcionalista versus el elemento racionalista está acá. Del elemento transparente versus el opaco está acá. Es decir, existe esta idea de binomios que trabaja siempre el movimiento moderno para ensalzar sus elementos. Entonces, fiel a las ideas de Corbusieranas, ¿no? Influencias, por supuesto, de Ray Corbusier, tramas geométricas, y blanco para hacer notar más el volumen y el espacio, más que la materialidad. Y por último tenemos a Gadamer. Gadamer todavía tiene cierta continuidad también que un Le Corbusier a partir de los años 50. Entonces, muestra mucho el material expuesto, la forma geométrica, pero también en algo trata de explicar el proceso. Como una idea de recorrido visual, que es prácticamente una idea de simultaneidad de la forma, y quiere recoger más la luz. Algo kaniana también, o sea, de Louis Kahn, que tiene la idea de la forma permanente, fuerte, dentro del contexto. Ese era el último, ¿verdad? Porque Grace ya lo habíamos visto, es decir, creo que Grace hay uno que yo les mostré de Grace. Este yo les había mostrado antes, ¿ya? El Portland Villa, que era una especie de ayuntamiento. Entonces, ese mismo Graves es parte también de los Five Arts, o de los New York Park, ¿no? Entonces, yo ya no muestro al Portland, sino muestro este edificio. Este es el parque. ¿Ya? Donde lo que él trata es de siempre estar, mira, mientras que las formas históricas son tomadas, es un poco al modo de Venturi. Toma los elementos modernos o del movimiento moderno, como el plano, la línea, digamos, la diferencia entre uno y otro nivel, o el primero y el segundo fuertemente diferenciado, ¿no? Como excusa también para fabricar, no con la idea de ser moderno, sino con la idea de tenerlo como herramienta de diseño en su esquema de casa, ¿no? Entonces eso se tiene que notar el plano flotante, así no sea necesario o no, así sea pensado o no, la idea de envolvente, de continuidad, de independencia, de ligereza, ¿sabes? Pero no lo hace necesariamente, como digo, con fines de ser racional, sino de mostrar nada más cómo se ve eso combinado, ¿no? Un poco a manera de remedio. Sin embargo, logra composiciones geométricas, parece que esa es la idea, de impresionar al ojo con la geometría. Listo. Difícil, ¿eh? Difícil porque, o sea, no creo que sea difícil de entender, sino me parece que es, difícil de entender los conceptos, arquitectos, su postura, los metodologistas, lo artístico, sino para mí lo difícil de entender es cómo la arquitectura se ha transformado en esto. Y ni hablar de ahora, de 2016, ahorita estamos hablando de los años 2000, digamos, inicio de los 2000, ¿no? Fines de los 90, inicio de los 2000. ¿Cómo explicaría eso? Para mí eso es lo difícil. Y en realidad yo pienso que la arquitectura se dan cuenta que ya no está dentro del campo, de un campo cerrado. Es decir, antes la arquitectura como definición es el arte de la construcción, una cosa así.
en donde yo tenía que saber, bueno, sobre materiales, tenía que saber sobre composición, tenía que saber sobre tecnologías constructivas. Ahora no. Ahora, al parecer, para ser arquitecto, tienes que saber de sociología, tienes que saber de filosofía, tienes que saber de geografía, y no a un nivel tan somero. Tienes que meterte, leer, prácticamente graduarte de sociólogo, graduarte de antropólogo, graduarte de filósofo, ¿no? Entonces, para mí, el problema no es ser eso, o sea, el problema no es ser mucho más culto de repente, sino es por cuál es la necesidad ahora de que la arquitectura necesite eso. O sea, ¿por qué hemos llegado al hecho de que teniendo, por ejemplo, una arquitectura de movimiento moderno con principios que en realidad lo que me fabrican son viviendas en donde habitar? O sea, es bien agradable. He visitado edificios modernos de los 50 y me siento muy bien, hay mucha luz, mucho espacio, el color es bueno, las transiciones son buenas. Entonces, ¿por qué necesito más? ¿Por qué necesito ahora la teoría digamos, de los fractales en la arquitectura? ¿Por qué la necesito? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué ahora tengo que especular y hacer, pues... ¿Por qué existe Kuchimelo? Fascinante el Kuchimelo. Una cosa. ¿Quién me puede decir algo? Vamos a cerrarnos, porque yo ya mentalmente no puedo. ¿Por qué existe Kuchimelo? Lesma, ¿por qué existe Kuchimelo? ¿Por qué crees que existe Kuchimelo? ¿Por qué no todos al final fuimos nada más de curiosidad y tanto nos gusta al final? Mucho, no todos. ¿Qué te gusta más? ¿Himmler o Le Corbusier? ¿Así? Más clásico eres tú, ya me di cuenta. Chu, Laura, ¿por qué existe un Kuchimelo? ¿Por qué no, finalmente la arquitectura se quedó en Le Corbusier? Bueno, no, no yo creo. Tal vez porque como seres humanos siempre queremos innovar en ciertas, en las tecnologías o en lo que conocemos. Y pienso que puede ser que en la parte de solamente ya se conoce. Yo también coincido con eso. Para mí es eso. El ser humano jamás está conforme. Es la esencia del ser humano. Siempre está buscando otra cosa. Le dicen que no y lo hace. Siempre está buscando experimentar. Es parte de nuestra esencia. Entonces, así como las sociedades siguen adelante con sus pugnas, porque finalmente para muchos también la arquitectura es el reflejo de nuestras realidades, la realidad de nuestras sociedades. Entonces, y más todavía si hablamos de personas, bueno, países más desarrollados tecnológicamente, se puede decir así, Estados Unidos, Alemania, Austria, ¿no? Que son países de donde salen estos arquitectos que parece que también el síntoma de los tiempos es exigir más, es ir más allá siempre, más rápido, ser el mejor, despuntar siempre, ¿no? O sea, no basta con que sea bueno, tiene que ser excelente.